Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Queridos amigos y hermanos, aquí su amigo Sony con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Bienvenido a este canal Sony Daniels, un canal de profecía 100%. Invitados todos aquellos que entran por primera vez a que sigan los programas, que se suscriban al canal y que le den ahí la manito arriba, me gusta, para que este programa le llegue a más personas. Hacen que el algoritmo de YouTube permita que se le recomiende a más personas y así puedan ver estos programas y estudiarlos juntamente acá con nosotros. Cada semana se sube un programa nuevo, así que es importante que vayas metiéndote, porque casi llegando a 300 programas que se han grabado y son profecías y profecías y profecías. Así que es lo que debe estar hablando la iglesia ahorita mismo en estos tiempos, sobre las profecías, alertando a la humanidad y alertando a aquellos que están dormidos y no conocen sobre la profecía. Así que es importante estén claros que estamos viviendo en los tiempos finales. Y así tenemos el tema de hoy: el fin se acerca, el Apocalipsis. El fin se acerca, el Apocalipsis. Y muchos temen de estos temas, pues le produce mucho temor, terror a muchos, no quieren hablar de estas cosas. Y en las iglesias se le están prohibiendo hablar sobre estas cosas, pues es lo que se va a venir en muy breve tiempo, se va a venir a la humanidad, y de las cuales muchas profecías ya se han cumplido y están sucediendo una tras otra, y se están cumpliendo y se están dando rápidamente una tras otra. Así que es importante. El fin se acerca, el Apocalipsis. Suscríbete en el canal, hermano. Recuerda que aquí no lucramos con la palabra de Dios, no te pedimos dinero, no monetizamos videos, no hacemos nada de estas cosas. Solamente nos interesa que tú escudriñes juntamente con nosotros la Sagrada Escritura, las profecías, que es lo que debe estar escudriñando y estudiando y comiendo la Biblia todos los días el pueblo de Dios, y no andar distraído en otras cosas que no edifican y que no son el verdadero evangelio. Recuerda suscribirte al canal, así te llegan las notificaciones. En la campanita roja le das ahí, te suscribes, y tu manito arriba siempre de me gusta para que este programa le llegue a más personas. Hoy tenemos el tema: el fin se acerca, el Apocalipsis. Así que vamos a comenzar rápidamente con este programa. Vamos a irnos al libro de 2 de Pedro. Vamos a irnos al capítulo 1, el verso 19, el cual nos dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Conocido, hermanos, que estamos viviendo tiempos de profecía, tiempos donde la tierra está convulsionando, donde la tierra está gimiendo, donde hay muchos desastres naturales, como le dicen las noticias, por devastaciones, por inundaciones, por lluvias torrenciales, terremotos, hermanos. Muchas cosas están ocurriendo. Y todo eso ya está escrito desde antes en la profecía. Pues aquí tenemos la palabra profética más segura. Y esa es la noticia del futuro, que no fallan, hermanos, y que se cumplen a cabalidad. No queda nada por fuera que no se cumpla. Es como una antorcha que alumbra. Recuerda, hermano, la palabra de Dios es como una antorcha que nos alumbra en un lugar, aunque esté en plena oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pareciera que el mundo del evangelio, les dice ser cristianos, han comenzado a torcer toda la palabra, y a torcer y a eliminar versículos, capítulos de la Biblia, donde existen muchas traducciones de la palabra de Dios, y han comenzado a quitar cosas de la Biblia, y hay que estar alerta y atento. Pues generalmente aquí utilizamos la Reina Valera, que es la más cercana a los originales, no siendo una traducción tan exacta, sí, pero es lo más correcto y lo más cercano a los originales. Y pareciera ser que todo eso que andan llamándose
que son profetas y que son patriarcas y que son apóstoles y que son. Todos estos han comenzado a torcer la palabra de Dios. Pareciera que no hubieran leído la palabra de Dios, que es lo que dice en Apocalipsis 22:19, que nos dice así: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Miren qué tan severo es esto, hermano. Pareciera ser que no han visto, no han leído, no se han detenido a escudriñar lo que dice la palabra de Dios, que todo se cumple, hermano. Y sobre todo en el Apocalipsis, en el libro de las revelaciones, también conocido así como el de las revelaciones. El libro de Apocalipsis, no es claro que la gente le teme a este libro, pero en realidad eso quiere decir quitarse la venda de los ojos, correr la cortina. Apocalipto es la palabra de la cual se deriva esta palabra Apocalipsis. Apocalipto era el momento ese donde se estrenaba una obra maestra, algo de arquitectónico, algo como una estatua. Todas estas cosas eran arte, y el proceso de quitarla, de velarle, quitarle la manta que lo cubría para mostrárselo al resto de la gente se llama Apocalipto. Y de esto se trata del libro de Apocalipsis, revelar la verdad para aquellos que buscan y desean conocer la verdad. Pues aquí lo tienen. También desconocen estos que andan levantándose, enseñando doctrinas propias, doctrinas de raciocinio humano, como el Apocalipsis 22:18 dice: y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea que la sentencia es para aquellos que le quitan y aquellos que le ponen. La palabra de Dios es clara y sentencia a aquellos que comienzan a transversar la palabra de Dios, a torcerla y a escondérsela al pueblo de Dios. Pues muchos creen que estudiar el Apocalipsis es como que es de terror, es de miedo. Pero hermano, esto es para advertirle al mundo de lo que se viene. Y si supieran que es la máxima bendición leer el libro, la palabra de Dios, el Apocalipsis, leerlo, así lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:3. Nos dice claramente que bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas de ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mira, bendecido, muy bendecido es aquel que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y los que las guardan las cosas en ellas escritas. Hermano, es importante que tú no comiences a darle una interpretación que no es a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Estamos viendo todo esto desastre, todo lo que está ocurriendo en la humanidad, y ya eso estaba escrito ya desde antes, en Romanos 8:22, donde nos advierte que sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y así como dicen las noticias, así que se formó Melissa, dice, la tormenta tropical que amenaza al Caribe con inundaciones y deslizamientos. La tormenta tropical Melissa apenas se mueve por el Caribe, y eso es precisamente lo que la hace tan peligrosa. Cuanto más tiempo permanezca, más lluvia dejará y más probable será que se intensifique rápidamente hasta convertirse en una tormenta monstruosa. Los pronósticos de intensidad han aumentado considerablemente en los últimos días. El peor escenario para algunas islas del Caribe es que cada vez más probable, debido a que se espera que Melissa alcance al menos la fuerza de un huracán de categoría 4 la próxima semana, impulsada por aguas extremadamente cálidas. Así están diciendo las noticias, hermano, la tierra está gimiendo. Miren lo que dice acá en la jornada. Declaran inhabitable el pueblo de Chapulá, Hidalgo, arrasando por inundaciones. Y todo lo que ha ocurrido recientemente, con todos estos desastres que están ocurriendo, hermano, está Chapulá destruido totalmente, hermano, inhabitable. Por otro lado, la noticia donde Trump califica a Pedro de matón y suspende todos los pagos a Colombia, porque todo esto que son de izquierda, todo esto que izquierdistas, como así se catalogan, son los que son los comunistas,
son los que apoyan al terrorismo, son los que apoyan a la maldad y son los que están metidos en droga, en carteles de droga. Definitivamente, este presidente de Colombia no habla por todos los colombianos, pero pareciese que él es uno más de eso de los carteles que mueven las drogas y todas estas cosas, hermano. Definitivamente el gobierno dice aquí la verdad, dará aplicación al Congreso antes de proceder a esos ataques por tierra, añadió Trump antes de los periodistas del despacho Oval. En Washington, el presidente Donald Trump anunció que suspendió a partir de este miércoles todos los pagos a Colombia, a tiempo que advirtió que puede tomar medidas muy serias contra el país sudamericano debido al tráfico internacional de narcóticos. El mandatario estadounidense calificó a su homólogo colombiano Gustavo Petro de maleante al hablar con reporteros en la Casa Blanca. Es un matón, está fabricando muchas drogas, tiene fábrica de cocaína, será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país, agregó así. Aquí otro diario, La Tercera, dice cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar drogas. Según informe, ahora utilizan submarinos, hermano, y pasan millones de toneladas de cocaína por debajo del agua. Un comandante de la Guardia Costera ecuatoriana afirmó al New York Times que un submarino que capturaron tiene una longitud de 27 metros, que su construcción costó alrededor de $2 millones y que tenía la capacidad para transportar hasta 9 toneladas de cocaína. Imagínense estas cosas, hermano. Durante los últimos 15 años, las Fuerzas Armadas del Ecuador han capturado una docena de embarcaciones totalmente sumergibles y semisumergibles, las cuales, según se acusa, han sido utilizadas por carteles del narcotráfico para transportar drogas por la vía marítima. Y de acuerdo a las declaraciones reunidas en el New York Times, las autoridades de Estados Unidos afirman creer que solo se ha interceptado una fracción minoritaria de este tipo de embarcaciones en todo el mundo. ¿Desde cuándo lo estarán haciendo? Hace mucho tiempo, definitivamente. Aquí en la CNN, Trump insiste en que pronto habrá operaciones de Estados Unidos contra blancos en tierra de Venezuela. El presidente Donald Trump aquí dijo este jueves que pronto habrá operaciones terrestres en Venezuela como parte de la estrategia con la que su gobierno dice buscar combatir a los grupos del narcotráfico. Trump hizo el anuncio durante una conferencia de prensa esta tarde en medio de las tensiones que han generado los recientes ataques de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas en aguas del Caribe y el Pacífico. El mandatario aseguró que las operaciones que Estados Unidos han realizado desde septiembre en esta zona prácticamente han logrado detener el narcotráfico que se efectúa a través de las lanchas, por lo que ahora su país pasará a otra fase. Por acá, entonces, por otro lado, el Clarín, hablando del representante cabecilla del cartel de los soles, Nicolás Maduro, desafía a Trump y advierte que Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos, una de las armas más poderosas que hay. El que entendió, dice, lanzó el líder chavista a referirse a los proyectiles antiaéreos IGLA-S. Estados Unidos confirmó este miércoles el 8º ataque contra supuestas narconaves. El que entendió, dijo así Nicolás Maduro, sin nombrarlo. Pareció haberle dejado este miércoles un desafiante mensaje a Donald Trump en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. El líder chavista aseguró que Venezuela cuenta con más de 5.000 misiles antiaéreos rusos denominados IGLA-S, que describió como una de las armas más poderosas que hay. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los IGLA-S y Venezuela tiene más y nada menos que 5.000 IGLA-S, los pueblos clave de defensa antiaérea para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000 y el rancho ardiendo. El que entendió, lanzó Maduro un acto realizado en el Liceo Militar Ezequiel Zamora. Por otro lado, aquí vemos en el lazo judío a Donald Trump, quien dice así: nos podríamos encargar de Hamas en un par de minutos. Y es porque se ha roto ese pacto que se había hablado, de ese pacto que habíamos ya hablado desde antes, que era un falso pacto de paz, era una burla, porque definitivamente estos terroristas están encaminados a destruir y matar judíos y cristianos. A ellos no les interesa con nada, ellos no tienen
ni aprecian la vida, ¿no? Ellos son despreciables totalmente, son inhumanos, son miserables, son asesinos, torturan, matan. Para ellos ese es un galardón, un premio hacerlo. Trump afirmó que este martes que se podría controlar a Hamas rápidamente, pero enfatizó que prefiere darle a la organización terrorista la oportunidad de cumplir con el acuerdo de alto al fuego. Pero todos sabemos que ellos no van a cumplirlo. Trump afirmó este martes que se podría controlar, pero son gente bastante violenta, diría yo, dice Trump, porque podríamos acabar con esos en 2 minutos, podríamos acabar con ellos, le dice Trump. Le estamos dando una oportunidad, declaró Trump a la periodista del despacho Oval. Añadió, ¿saben? Acordaron que serían muy buenos, muy honestos, no matarían gente y lo han hecho. Eso era parte del acuerdo que hicimos. Así que definitivamente comienza esa semana 70, pero ¿cómo va a comenzar? Una vez que inicie el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Esa semana 70 está a punto de iniciar y se dará con el sonar el toque, esa trompeta que no todo el mundo va a escuchar, solamente los que estemos velando y esperando el toque de la trompeta por parte de Yeshua. Así que comenzará entonces ese tiempo conocido así como de la tribulación y de la gran tribulación, que comprenden esos 7 años que siempre hemos hablado aquí, y hemos visto cómo se están dando estos calores también, el calentamiento global, las altas temperaturas que se manejan en diferentes países, hermanos. Definitivamente es preocupante para los científicos, pero todo eso está escrito, que el sol llegaría hasta un punto que calentaría 7 veces más sobre su temperatura habitual. La semana 70, descrita en Daniel 9, del 24 al 27, está a punto de comenzar, hermano, y la gente desconoce. Pues todo está anunciándose a través de señales, y todas las señales que se nos advirtió en Mateo 24 y todas estas cosas de los terremotos, evidentemente son cosas que tienen que ocurrir y son inevitables. Pues estamos viendo que están ocurriendo frente a nuestros ojos, y son esos movimientos telúricos que se están dando por toda América y por todas partes del mundo, como recientemente se han dado en Ecuador, en Costa Rica y diferentes países del Caribe. Hermanos, se están dando estos terremotos que habla Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. En diferentes versículos en libros de la palabra de Dios, escrita con diferencia de siglos. Recordemos que en ese tiempo no había internet, no había comunicación, teléfono, nada de esta cosa, y no tenían manera de ponerse de acuerdo, pero todo concuerda, escrito en diferentes épocas, en diferentes lugares, así como habla en el libro de Apocalipsis 16-18, donde habla que hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, no lo jamás desde que no ha habido, no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Definitivamente Apocalipsis 16-18, estamos hablando de ese tiempo, del tiempo de esos 7 años, la tribulación y todos esos movimientos de tierra que se van a dar en forma brutal, se darán en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. En el Antiguo Testamento ya nos los advertía todas estas señales, porque en Joel 30 y 31 nos habla de esos prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. Y es lo que estamos viendo con los volcanes, esa columna de humo de toda esta cadena de volcanes activas a nivel mundial. El sol se convertiría en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahí está claro, hermano, todo está escrito y todo se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Habla de más señales y mis señales en Apocalipsis 16-18. Un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande. Está claro, hermano, que la tierra está avisando que se va a venir un mega terremoto. La palabra en el Antiguo Testamento, en Isaías, nos hablaba en Isaías 24, 18 y 20, que los cimientos de la tierra temblarían, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. ¿Estás viendo lo que dice la palabra de Dios? Será conmovida totalmente, desmenuzada será la tierra. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza,
y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Ahí está claro, hermano, ahí está claro. Lo podemos leer. Isaías 24, del 18 al 20. Y los científicos han descubierto, esta es noticia que ya se dio hace rato también, donde se descubren más de 19.000 nuevos volcanes submarinos distribuidos alrededor del planeta. ¿Está viendo esto, hermano? Que la Tierra va a ser removida en su totalidad y va a quedar desmenuzada. Más de 19.000 nuevos volcanes. Todo esto en cadena, conectados unos con otros. Los datos de radar por satélite revelan que 19.000 volcanes submarinos eran desconocidos hasta las fechas. Muy pronto comenzará esa semana 70 y se está hablando de que la iglesia será levantada antes que se derrame la primera copa, y muchos están enseñando esto. Pues se basan en solamente un versículo y no pueden basarse en más citas bíblicas, no tienen más citas bíblicas que respalden esto, y al hacer esto dejarían por fuera cumplimiento profético de otras profecías que tienen que ocurrir en ese periodo de los 7 años, que son la cena, la boda del Cordero, la entrega de los galardones por Yeshua, por Jesucristo. Todas estas cosas faltarían. Entonces, si te saltas toda la cronología por la cual se ha ido estudiando paso a paso el cumplimiento profético de todas las profecías, no se podrían omitir y dejar por fuera, definitivamente. Y esto es lo que llamamos la atención a muchos que están predicando estas cosas, pues tienen que tener bases bíblicas para poder haber enseñado esto, y no lo tienen suficiente. Confunden el rapto con la segunda venida, y siendo estos dos eventos donde colocan el rapto al final, y entonces si colocan al final de los 7 años el rapto, entonces van a hacer toda una mezcla de rapto con segunda venida, con el Armagedón, con todo esto, hermano. Definitivamente todo esto lleva una secuencia y un orden. Dejarían por fuera el cumplimiento profético de todas las cosas que hemos hablado: la entrega de galardones en el tribunal de Cristo, la cena del Cordero, la boda del Cordero. Quedarían todas estas cosas por fuera, y no puede ser, porque en ese tiempo no puede ser, porque dejarían todas estas cosas por fuera, como son la entrega de los galardones por Jesucristo, la boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero, hermano. Ahí está, todas estas cosas no las pueden dejar por fuera. Pues entonces la única postura, la que nosotros enseñamos aquí, es la de pretribulacionista, lo que quiere decir que la iglesia sería levantada justo antes del periodo de la tribulación, y marca el comienzo de la tribulación, el rapto de la iglesia. Efectivamente, dice así en Apocalipsis 19:7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Definitivamente en Apocalipsis 19:9 también nos habla de esto. Escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Efectivamente, aquí estamos en la boda del Cordero ya, hermano, y los que estemos ahí, bienaventurados somos. Bendito sea Dios. Apocalipsis 19:14 dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. En el momento, en el descenso, en la guerra del Armagedón, cuando se libere a Israel en manos del anticristo y del falso profeta, donde son atados ellos dos, estas dos bestias, la primera y la segunda bestia, lanzados al lago de fuego. En ese momento descendemos los ejércitos, todos los ángeles de Dios, nosotros vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio. Así que no puedes confundir el rapto con la segunda venida. El rapto ocurrirá justo antes de que comience a destaparse el primer sello, porque la iglesia está en los cielos celebrando con cánticos nuevos, como vamos a leer más a continuación. Los sellos hasta la fecha y hasta el momento no se han abierto. Esos sellos todavía están ahí. Cuando se destape el primer sello, sale entonces el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, saldrá entonces a escena. Pero ¿quiénes quedarán entonces si la iglesia es levantada?
en la tierra quedarán los 2 testigos con la unción que se les dio a Elías, Moisés. Bueno, toda esta unción que ellos recibieron, todos estos poderes que ellos hicieron ver al pueblo de Israel y a las otras naciones que enfrentaban a Israel, se le enfrentará a la humanidad y serán detestados y asesinados en la plaza, he puesto su cuerpo por 3 días y medio, donde frente a los ojos de toda la humanidad ellos serán levantados. Cuando el Señor le diga, suban acá, se producirá un megaterremoto donde van a morir 7,000 personas. También quedarán, en el momento que ya no está en la iglesia, los 144,000. Esos 12,000 de cada tribu de Israel, son 12 tribus, recuerda. Y muchos confunden entonces que la iglesia pasará la tribulación. No, aquí está en Apocalipsis 5:9, dice que cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. ¿Quién estaban cantando? Y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Estamos hablando de nosotros, la iglesia, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Definitivamente es la iglesia la que está celebrando en el momento que se va a desatar el primer sello, y los sellos no se han desatado, y la iglesia está aún aquí en la tierra, de manera tal que los sellos todavía no se han abierto. La palabra de Dios nos habla claramente de ese periodo de la tribulación, y lo leemos en Mateo 24:29, donde nos dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Son señales que se darán en el momento que descienda el Señor en su segunda venida. Entonces aparecerá, dice Mateo 24:30, la señal del Hijo del Hombre en todo el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí entonces todo ojo le va a ver. Aquí estamos hablando de la segunda venida de Cristo, no estamos hablando del rapto. Y no confundir estas cosas. Y aquí que viene con las nubes, Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todo linaje de la tierra darán lamentación por él. Es importante que vivamos apartados para Cristo, apartados para el Señor, viviendo con fe. Como habla Hebreos 12:14, y santidad. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como dice 1 Pedro 1:16, sé santo porque yo soy santo. Por lo tanto, es importante que vivamos apartados en santidad. Esto es vivir apartado para Dios. La palabra de Dios también nos habla de esos seres que estarán ahí presentes en Apocalipsis 19:4, y nos habla que dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Definitivamente la palabra de Dios es fiel, y todo eso se va a cumplir muy pronto, porque en Apocalipsis 19:5 nos dice también: salió del trono una voz que decía, alabad a Dios, a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Si leemos el verso 6, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, el que traerá la verdadera paz en ese gobierno milenial, que corresponde al séptimo día o al séptimo milenio, de acuerdo a la plantilla dada desde Génesis o Bereshit, capítulo 1. En Apocalipsis 19:7 nos habla de esas bodas, de ese tiempo que va a pasar allá en los cielos, mientras que aquí en la tierra hay destrucción, devastaciones, muerte, pestilencia, asesinatos, guerras, terremotos, movimientos, caídas de meteoritos. Todas estas cosas se darán, y la iglesia estará allá arriba esos 7 años celebrando la boda del Cordero, como dice Apocalipsis 19:7. Por eso es importante que tú sepas que el rapto se da como punto de partida. En el momento que suene esa trompeta, que no todos lo van a escuchar, ahí marcará, y la humanidad se dará cuenta donde comienza la tribulación, porque aparecerá el jinete del caballo blanco, una falsa paz. Apocalipsis 19:8 dice:
Y ya se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, en la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y ahora vemos en el verso 8 que la iglesia se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, y el cual va a descender en la segunda venida con el Señor y los ejércitos de ángeles. En el verso 14, mismo capítulo 19, nos habla acerca de los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que le seguían en caballos blancos. Todo esto se dará al final entonces de ese periodo de los 7 años, así como lo ven en estas imágenes. El Señor descenderá y será atado entonces Satanás por 1000 años, y estará ahí atado por 1000 años, encadenado. Zacarías 14:4 nos hace referencia a ese momento cuando Jesús descienda a la tierra y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, porque esa tierra que hemos visto que se ha rajado, donde hemos mostrado aquí fotos en este canal de esa rajadura, de esa falla marcada ahí en el monte de los olivos, cuando el Señor descienda, esa se va a abrir del todo. Y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente. Definitivamente hay bases bíblicas para sustentar nuestra posición pretribulacionista, o sea, que la iglesia sea levantada antes de que se dé el periodo de la tribulación, así como lo dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 1:10. Y este es el verso que se agarra solamente para explicar la posición pre-ira, o sea, antes que se derrame la copa de la ira. Se agarran solamente de este verso, pero y los demás versículos de los otros libros, ¿qué? Si para tú hacer una doctrina no se puede usar solamente un versículo. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es donde deja 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por el medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Todos esos juicios que vendrán a la tierra son la ira, hermano, la ira de Dios, los juicios de Dios. No podemos estar diciendo que vendrá justamente cuando se derrame la primera copa de la ira, se dé el arrebatamiento, porque la iglesia no fue para pasar ningún momento de tribulación. O sea, sabe que en tiempos pasados han pasado la iglesia desde antes, mucho tiempo, persecución, han muerto millones, más de 50 millones de cristianos han muerto. Cualquier cantidad de cristianos han muerto, hermano, a causa del nombre de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que sea la tribulación, la gran tribulación, porque solamente eso es un tiempo que se dará y no se repite nunca más. Una vez que comience la tribulación, se sale a escena el anticristo, conocido como el hombre de pecado, el inicuo. Mientras que tanto que la iglesia están enseñando y siguiéndole el juego a Satanás, pues tratando de despistar al pueblo de Dios diciendo que el rapto no existe. Están enseñando esto y que la gente se entretenga en otras cosas y no saben qué tan cerca estamos de que se dé el rapto, el arrebatamiento, donde debería todo el mundo estarse preparando, porque lo que se viene es grande y lo que se queden van a tener que morir como mártires, definitivamente. En Lucas 18:8 nos dice así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues la mayoría de la gente, grandes predicadores, maestros, se han desviado de la palabra de Dios y están comenzando a enseñar herejía, raciocinio humano, están enseñando doctrina de demonio, como dice la palabra de Dios en Timoteo. Aquí hallará fe en la tierra, dice la palabra de Dios. Y la fe es lo que le interesa a nuestro Dios. A Dios le interesa nuestra fe. 1 Timoteo 4:1 nos lo advertía claramente que en los posteriores tiempos vendrían y apostatarían de la fe. Algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y así, uno de los pecados más grandes que existen en la iglesia es la incredulidad, porque no creen. Y así piensan: yo no creo en el rapto, un rapto secreto.
que piensan que esto va a ser público y que todo el mundo lo va a ver. No, va a haber, en medio de una confusión va a ocurrir todo esto, hermano. Y el mundo va a quedar más confuso. Pero la palabra de Dios nos habla a esa manada pequeña, que no nos desviemos, que nos mantengamos ahí en el camino firme en sus palabras. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Hay que seguir orando y velando todos los días, hermano, para que el Señor nos tome por digno de escapar de todas estas cosas, como dice Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar. Recordemos que escapar viene del griego ex fuego, que quiere decir sacar fuera de la tierra, sacar eternamente de la tierra, ser raptado. Eso es lo que es, que seamos raptados por nuestro Señor en ese sonar de esa trompeta. Por el momento, lo que el Señor nos advierte es que tenemos que estar predicando el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Y nos dice así: te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos de su manifestación y de su reino, que predique la palabra, que en este es a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así lo dice claramente la palabra en 2 Timoteo 4, del verso 1 y 2. No olvidemos nunca que tenemos que estar orando por Jerusalén y siempre pedir por la paz de Jerusalén, como dice Salmo 122:6 y como nos advierte Génesis 12:3. Bendecir a Israel es importante para ser bendecido, y los que lo maldicen serán malditos, hermanos, definitivamente. Muchos van a ser sorprendidos, definitivamente, porque están totalmente desviados, totalmente predicando otro asunto, otro evangelio que no es el que está escrito. Se están durmiendo ya en la puerta del horno y se le va a quemar el pan, como dice el dicho. Mateo 24:44 dice: vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En cualquier momento va a ocurrir. La profecía está dada, hermano. Cuando el Señor, el Padre, diga: hijo, toca la trompeta, será en cualquier instante. Muchos se han dedicado a tomar la palabra de Dios a juego y a torcerla y a crearle unas interpretaciones que no son las correctas, porque vino y se le apareció un ángel, o se le apareció un rabino allá en el muro de los lamentos y le dijo que todos estábamos equivocados. Recuerda que fuimos advertidos de la palabra de Dios que si venían con un evangelio que no era el que estaba escrito, sea anatema, sea maldito. La palabra de Dios es clara. Y todo esto están cayendo en ese falso juego de gente que quiere buscar protagonismo, quieren ser famosos porque están predicando y que se le dé reconocimiento. Pero hermano, todos somos siervos inútiles, hermano. No, de nada sirve todo esto, hermano. No es por nuestras obras que seremos salvos. El Señor pesa los corazones, sabe la intención de cada persona. En 2 Pedro 1:10 nos advierte así: que entendamos primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y muchos le quieren dar su sentido, su sazón y eliminar o aplicarle o enseñar otras cosas que no son el evangelio que está escrito. Hay que persistir en esa senda estrecha, en la senda angosta, viendo siempre hacia aquella puerta que está abierta, que ya pronto se cerrará. Esa puerta que no todos encuentran, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. De aquí la enseñanza del día de hoy, hermano. Espero que sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Espero que le dé me gusta. Recuerda que estamos viviendo en los tiempos últimos de la profecía. Estamos viviendo ese momento crucial, el fin, donde se acerca el Apocalipsis, ya definitivamente la revelación que muchos no han querido entender, pero le tocará vivir entonces los tiempos de la tribulación y gran tribulación, que será horrible. Será horrible, y con todas estas devastaciones, las señales que se están dando en el mundo, todas estas cosas están diciéndonos qué tan cerca está el fin. El fin se acerca, el Apocalipsis. Está aquí en la enseñanza. Dale tu manito arriba, me gusta, para que este mensaje le llegue a más personas. Recuerda que aquí no lucramos con la palabra de Dios, solamente nos interesa que estudie y escudriñe la Sagrada Escritura, las profecías, conjuntamente con nosotros. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana, y si Cristo no ha venido,